Hola, ¿qué tal? Soy César Zamora y junto con mis compañeros Renato, Ángelo, Fernando y Alexander les vamos a presentar un video sobre los jubilados en la PUC y su relación con nuestro tema de economía política. Para comprender el tema de los jubilados PUC, el contexto histórico es esencial, y esto se dio en la segunda mitad de la década de los 80, en el gobierno de Alan García, que fue uno caracterizado por la crisis económica, política y social. Durante estos años, el país estuvo golpeado por el terrorismo y la hiperinflación. Ante ello, la universidad creó un régimen especial para profesores y trabajadores que cumplieran con ciertos requisitos, más que todo para dar tranquilidad a quienes no veían un futuro viable en el país y de esta manera disminuir las intenciones de quienes pretendían migrar al exterior. A este régimen especial creado por la PUC se le denominó Complemento de Pensiones de Jubilación y fue creado en el año 1988, pero se cerró en el año 1994 ante el demandante presupuesto. Es decir, solo aplica para trabajadores y extrabajadores que se inscribieron en este sistema en tales periodos. Las características legales de este régimen, en primer lugar, es la complementariedad, es decir, no constituye en sí mismo una pensión, sino un complemento de pensión otorgado como una bonificación otorgado por la PUC a sus ex trabajadores. Asimismo, en segundo lugar, el CPJ no es un régimen social obligatorio, sino que constituye una liberalidad, por lo que puede ser reestructurado a raíz de que no existió un fondo previsional para solventar este sistema. La problemática de los jubilados PUC empieza en el año 2016, cuando se aprobó las modificaciones a este régimen, las cuales consistían en eliminar progresivamente a este régimen en el año 2020 y los nuevos requisitos que se tenían que presentar para poder seguir siendo beneficiario. Es decir, los jubilados PUC tenían que presentar un informe de su renta anual. Actualmente, la última manifestación que hubo por parte de los jubilados fue a raíz de que en la pandemia se le trató de recortar el presupuesto destinado a la pensión y también a razón de que se suspendieron las revisiones para aumentos y se postergaron las incorporaciones de nuevos beneficiarios hasta mayo del 2022. Bueno, a continuación vamos a presentar a partir de la matriz elaborada la identificación de los principales actores involucrados respecto a esta problemática. Como se puede apreciar acá está la tabla de la matriz, donde por un lado tenemos la variable de interés en resolver el problema y por el otro la influencia y poder para resolver el mismo. Y por acá podemos ver a varios actores, pero como explicaremos a continuación, hay algunos que son mucho más importantes y están más involucrados en el problema. Entonces, para analizar de la matriz de interés-influencia podemos decir lo siguiente, que por un lado se identificó a los actores de la institución privada de la PUC, en el cual se encuentran, por ejemplo, el Consejo Universitario, conformado por altas autoridades como el rectorado, además de los decanos, directores académicos y representantes estudiantiles como pueden ser la REA. El Consejo Universitario posee un alto poder para resolver dicha problemática porque ostenta la capacidad de decisión institucional para dictaminar soluciones a este tipo de problemas que suscitan dentro de la universidad. También se encuentran actores como la FEPUC, que siempre mantuvo una posición de alto interés para resolver el problema, acompañando siempre las demandas de los jubilados del CPJ, pero que lamentablemente no contaban con el suficiente poder de decisión a diferencia del Consejo Universitario. Por otro lado, actores de la sociedad civil como los medios de comunicación en general no llegaron a cubrir la problemática de manera concurrente debido a que tal vez era una situación muy particular de la universidad y que no se llegó a mediatizar tanto a diferencia de otras noticias como por ejemplo cuando apareció la problemática de las moras mal cobradas en su momento. Finalmente se tomó en cuenta actores del gobierno nacional, pero justamente para evidenciar que el fenómeno que estamos analizando está tan restringido a una normativa privada de la PUC y que por tanto actores como congresistas o funcionarios del Ejecutivo, por ejemplo, no ostentan el poder de decisión para deliberar en este tipo de problemática. El sistema actual de pensiones del Perú
Fue producto de las reformas neoliberales implementadas en el gobierno de Fujimori. Parte de esta reestructuración fue la reforma del sistema de pensiones, que se dio a raíz de las presiones de grupos económicos internacionales como el Banco Mundial y el FMI. Asimismo, la dictadura de Fujimori instaura este sistema basado en decretos de ley, es decir, sin diálogo ni sustento técnico. Esta reforma implicó la creación de un sistema de pensiones privado, AFP, que cabe recalcar, es un poder fáctico actualmente y que convive junto al público, que es la UNP. Para comprender la reforma y el sistema de pensiones, según Francisco Durán, es necesario pensar en el poder empresarial, pues este es un actor con enorme influencia a tal magnitud que les permite desarrollarse en sistemas legales e influir en reformas económicas, es decir, cuentan con privilegios para mantener o expandir su poder. Asimismo, es necesario hablar de la captura del Estado por parte de estos grupos económicos, ya que a través del lobby, financiamiento electoral, campañas mediáticas, etc., estos grupos de poder pueden actuar con mayor facilidad y ventajas. Por otra parte, también cabe mencionar el poder de las manifestaciones en la política, pues gracias a las protestas, huelgas de hambre por parte de los jubilados PUC, estos pudieron mantener vigente este régimen especial que se pretendía eliminar en el año 2020. El presente trabajo ha tenido un diseño de investigación cualitativo y el método empleado para recoger información fue la revisión de literatura de fuentes primarias y secundarias. Se consideran fuentes primarias documentos de los acuerdos entre la universidad y los jubilados a los que se logró acceder. Entre las fuentes secundarias están los reportajes sobre los jubilados en medios de comunicación y los comunicados dados por la universidad a través del portal .edu informes sobre el tema. También se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas a actores involucrados directamente en el problema. Por un lado, a la vocera de los jubilados, Griselda Quirós, y por el otro, a una representante de la REA que prefiere mantenerse en el anonimato. Ello nos permitió recoger información pública e información de primera mano de actores involucrados. Durante la entrevista. Bueno, lo que nos comentó ella en un principio, y es lo que nos ha dicho un poco mi compañero anteriormente, es sobre el tema del CPJ, de cómo se creó, y nos dio parte de su opinión o de su situación personal. Por ejemplo, planteamos que, o se dijo que el CPJ nació en un contexto de crisis económica y posteriormente en la creación del sistema privado de pensiones en las AFPs. Este incentivo por parte de la universidad, que comenzó como un beneficio, la Griselda nos comenta que partió ya que existía como conversaciones o debates entre los trabajadores sobre el sistema de las AFPs en Chile, que tenía un mal desempeño, por lo cual tomaron esto como un tipo de garantía, se podría decir. Posteriormente, también nos comentó un poco sobre las protestas. Por ejemplo, se creó en el 87, pero se planteó como requisito estar en una AFP en el 93. Y también otros requisitos, como lo mencionó anteriormente, que era el tema de que se necesitaba no trabajar después de que te jubiles, estar adscrito a una AFP, y eso de cierta manera afectaba, ella nos dijo, a los trabajadores de menores ingresos que probablemente deseaban abrir una bodega, o a los docentes que se jubilaban, pues no les permitía enseñar en otros lugares. Posteriormente, en el 2017 es donde se inician las demandas a través de los recortes de las gratificaciones que recibían y los incrementos anuales de este complemento. Luego, en el 2019, las protestas, en el 2020-2022, el congelamiento de los incrementos anuales que los jubilados consideraban algo necesario de cierta manera, ya que eran los años de pandemia. Y ya en el 2002, al inicio, se inician las conversaciones con la universidad que no llegaron a ningún acuerdo, y por lo que hemos visto que en este año se han realizado protestas. La información extra que nos ha planteado la vocera de los jubilados lo he dividido en tres aspectos. La primera es la organización, la segunda es en términos de relación con los gremios estudiantiles y la tercera es la comunicación con la propia universidad. En temas de organización, Griselda nos comenta que esta ha sido algo netamente iniciada por los propios jubilados, que son personas ya de tercera edad, mayores, y que la mayoría de los recursos que se utilizan son de ellos.
ella nos comenta que los taxis o a veces el pasaje que ella necesita para ir de su casa a la universidad, en esos temas de los plantones los ponía ella, los ponía sus hijos, igualmente con los otros trabajadores, por lo que hemos visto que esta organización ha sido, también nos comentó ella, como una respuesta a la propia, como, el propio olvido que se podría dar o, o que la universidad le haya restado importancia a su demanda, eh, ya que ellos mismos se decidieron unir para crear como una demanda en conjunta que responda como a todas las necesidades de los jubilados. Posteriormente también está la relación con los gremios estudiantiles, ya que ella nos comentó y nosotros también como grupo hemos sido testigos de cómo los diferentes centros federados de la universidad, o hasta la propia FEPUC, que es como la máxima instancia de gremios estudiantiles, ha participado de ellos, donándoles, por ejemplo, en las protestas sillas, toldos, agua, también participando con ellos en diversas vigilias, en tomas parciales de pista, que ha sido todo este desenvolvimiento de protestar que han hecho los jubilados. Por último, es su comunicación con la universidad. Y aquí la propia señora Quiroz nos comenta que la importancia de protestar y de cómo este es un derecho como tal, ya que si bien la universidad en un inicio se mostraba abiertas al diálogo, al haber tantos cambios de autoridades y que las propias autoridades posteriormente se hayan olvidado, o sea, de este tema, ha hecho que protesten y que puedan lograr como que sus demandas sean escuchadas. Bajo esta perspectiva, la propia Griselda Quiroz nos comenta que estuvieron un aproximado de 5 meses tratando de tener una cita con algún vicerrector o alguna autoridad para poder conversar sobre esta falta de incremento, sobre este incumplimiento de un acuerdo que se estaba realizando, y recibieron mayormente excusas de que no se podían realizar. Sin embargo, cuando se plantearon en el frontis o cuando realizaron protestas en la propia universidad, cuando ya empezó a filtrarse en medios la noticia, ella me dice que en el primer plantón en el frontis no tardaron ni 45 minutos para ya agendar una entrevista con uno de los vicerrectores. Y es aquí que ella nos comenta que lamentablemente el protestar, si bien ellos lo tomaron como una última instancia, ya que se sentían como realmente en la necesidad de alzar su voz, sí, es necesario para poder hacerse escuchar. Bueno, a continuación vamos a analizar la entrevista con la representante de la REA. La información que recogimos a partir de la entrevista con este actor de la REA, que pertenece actualmente al Consejo Universitario, es muy relevante para el análisis de nuestro trabajo. Este tipo de información nueva que nos comenta se va a centrar en 3 puntos. En primer lugar, encontramos posiciones diferentes entre FEPUC e integrantes de la REA. Para la entrevistada, si bien es importante que los jubilados hagan sus reclamos y demandas porque están en todo su derecho como cualquier ciudadano, también resalta que se debería tener cuidado con la narrativa de obligatoriedad que otros actores difunden en sus diversas plataformas de comunicación, como es el caso según la entrevistada de la FEPUC. La FEPUC, como se sabe, ha mantenido una postura sólida frente a esta problemática e inclusive han difundido desde todos sus canales de comunicación el apoyo total hacia los jubilados. Además, han contribuido a presentar esta narrativa de obligatoriedad que nuestra encuestada cuestiona, porque según ella esto suscita a generar malos entendidos de una problemática que ya en sí es bastante compleja. En ese sentido, podemos decir que encontramos una heterogeneidad de posiciones en los principales representantes estudiantiles de la universidad. En la misma línea se relaciona el segundo punto, que trata de la economía PUC. Para la entrevistada, el tema de la obligatoriedad ya se especificó en el último reglamento que se aprobó, en el cual se estipula que el posible aumento debe depender de acuerdo a las posibilidades de la universidad y que no hay una obligatoriedad de un aumento de monto en un tiempo específico. Para la entrevistada, esto le parece pertinente para que la economía de la PUC no se vea afectada, porque su economía es bastante compleja y afecta no solo a jubilados, sino también a los estudiantes y a las otras inversiones que tiene la universidad en temas de infraestructura, proyectos de investigación, etc. Finalmente, el tercer punto hace referencia a una observación de ella, pues señala que si bien hay una disposición inicial por parte de las autoridades de escuchar a los jubilados, esta puede ser mejorada de muchas maneras. Justamente nos indica
que los canales de comunicación aún no están institucionalizados y esto hace que haya una demora en la comunicación que no sea tan constante y que muchos de los malentendidos existentes sigan sucediendo, como es el caso de la obligatoriedad que ya se señaló anteriormente. Ya. La revisión de literatura y las entrevistas nos han permitido entender las posiciones de las partes en disputa. Esto nos ha permitido tener un panorama más amplio del problema e identificar distintos discursos al momento de abordar el problema. Por ejemplo, para la universidad y la REA, el complemento es una liberalidad que se le otorga a los jubilados, una suerte de beneficio en el que la universidad gasta recursos que podría utilizar para otros fines, ya sean educativos o de infraestructura. Por el otro lado, para los jubilados, el complemento es una obligación con la cual la universidad tiene que cumplir, pues surgió de un mutuo acuerdo entre las partes al momento de aceptarlo. Siempre que la universidad se ha pronunciado al respecto del tema, se ha referido al complemento como una liberalidad y un beneficio que surgió en un contexto de fuerte crisis económica y que ayudaría a los trabajadores de ese momento, ahora extrabajadores. La misma opinión manifiesta la REA, es decir, que el complemento es un beneficio, por lo cual los jubilados no deberían reclamar e incluso puede interpretarse en el complemento como una suerte de caridad. Recurrentemente se hace alusión al perjuicio económico que el complemento tiene sobre la universidad, puesto que no se contó con un fondo al cual los trabajadores aportarían y el dinero lleva consumiendo muchos recursos que provienen directamente de la universidad. Esto es más tangible en momentos como este, después de la crisis sanitaria y el impacto económico que este tuvo. No obstante, el punto de vista de los jubilados es interesante. No solo argumentan que el complemento no es una liberalidad o un beneficio, sino que una obligación que tiene la universidad con ellos. La nueva información que la universidad no menciona al momento de referirse a este tema es el de un acuerdo al que llegaron con los trabajadores al momento de crear este complemento. Y es que la universidad no le entregó a cambio de nada, sino que los trabajadores debían trabajar por lo menos 30 años únicamente en la universidad y después de jubilarse no trabajar en otro lado. De lo contrario, se les quitaría el complemento. Si bien era opcional acceder a este complemento, una vez firmado el acuerdo ya no podían decidir sobre su futuro laboral sin poner en riesgo su estabilidad económica, lo cual les quitó la libertad de decidir sobre su situación. No pudieron tomar otro trabajo o considerar otras oportunidades debido al complemento, y aunque saluda que influyó cierto cariño por la universidad y la intención de que ésta fuera cada vez mejor, lo cierto es que no podían hacer nada al respecto. Posteriormente, no se les tomó en consideración al momento de intentar reestructurar el complemento en el 2017, lo cual no fue bien recibido por un grupo de jubilados y en lugar de escucharlos cuando estos reclamaron e intentaron ponerse en contacto con la universidad, se les postergó y escuchó recién cuando empezaron a protestar. Como reflexión final podemos mencionar algunos puntos. La universidad al momento de dimensionar los hechos no solo tiene un discurso distinto al de los jubilados, producto de la discrepancia de ideas y puntos de vista, sino que también omite mencionar cierta información que es muy relevante para el tema. Además de ello, ha tenido poca consideración por las necesidades e intereses de los jubilados, afectando hasta cierto punto su dignidad. No obstante, sí es cierto que el complemento representa un gran gasto para la universidad, la cual no ha venido teniendo ciertos problemas, la cual ha venido teniendo ciertos problemas financieros. Sumado a esto, es importante mencionar el interés de la universidad por arreglar su imagen y recuperar la confianza como la mejor universidad del Perú, debido a ataques provenientes de los sectores más conservadores de Lima, sobre todo de los medios de comunicación, que la califican como una universidad comunista y caviar. Por ello, resulta lógico que la universidad intente recortar el complemento para poder tener una preocupación económica menor y también cobra sentido el discurso que ha sostenido. Sin embargo, ello no justifica el trato que se le dio a los jubilados, obligándolos a protestar para que se respeten los acuerdos, ya que fueron dejados de lado y no se los respetó como fue debido. Entonces, llegamos al punto 3 del video, el retorno al conocimiento. A través del proyecto, concluimos que la primera causa del problema es que la universidad tomó decisiones basadas en lógicas económicas y financieras, sin prever las consecuencias de esas decisiones en la vida de los jubilados. En el 2016 y 2019, el Consejo Universitario tomó decisiones basadas en lógicas económicas, tales como eliminar el incremento automático anual del CPJ o la reducción progresiva de las gratificaciones hasta eliminarlas en el 2020. Todo ello, argumentan, con el objetivo de asegurar la viabilidad y sostenibilidad financiera de la universidad y del CPJ. Sin embargo, este no es el punto de vista de los jubilados, quienes en la entrevista consideran que el CPJ para ellos es un derecho
y un reconocimiento por los más de 45 años de servicio a la universidad. La segunda causa del problema es que la universidad cerró los canales institucionales de comunicación para mediar la disputa con los jubilados. La señora Quiroz nos mencionó que han estado más de 11 meses durante el 2022 enviando cartas y correos, pero no han conseguido ninguna reunión con el vicerrector. Además, nos dice que siempre están abiertos al diálogo, pero a pesar de ello, la universidad no tomó ninguna acción y los jubilados tuvieron que hacer plantones y manifestaciones en la puerta de la universidad para ser escuchados. La señora Quiroz nos dice que solo bastaron 45 minutos de plantón para que el vicerrectorado agendara una reunión con ellos. En tercer lugar, producto de la mala comunicación entre la universidad y los jubilados, hay dos interpretaciones distintas sobre las normas de régimen CPJ. Por un lado, los jubilados argumentan que es un deber de la universidad aumentar cada año el CPJ, así como pagarles otros beneficios. Sin embargo, desde la universidad, el aumento no es un deber, sino algo que se evalúa cada año y si se dan las condiciones financieras se procede a ello. La entrevista con la REA nos menciona lo mismo. Por otro lado, la primera consecuencia es la reducción de los beneficios y derechos de los jubilados. La reducción del CPJ afectó directamente a los jubilados, quienes también están prohibidos de realizar otra actividad económica. La segunda consecuencia son las manifestaciones y huelgas de hambre contra la universidad. A causa de no ser escuchados, los jubilados tomaron la decisión de realizar plantones en la puerta principal de la universidad, así como huelgas de hambre. Con ello, recién las autoridades accedieron a dialogar con los jubilados. Finalmente, vimos que los jubilados y la universidad llegaron finalmente a un consenso gracias al diálogo que tuvieron ambas partes. Ello nos hace plantear algunas situaciones importantes para saber en qué situaciones hacen que una problemática presentada en la comunidad universitaria sea atendida y escuchada por los tomadores de decisiones. En primer lugar, vemos la importancia de la cooperación entre los actores. Los jubilados tuvieron en claro todas sus demandas y se organizaron entre ellos para movilizarse contra la universidad. También hubo un gran consenso y organización de otros actores importantes, como los centros federados y los representantes estudiantiles de la universidad. Todos estos actores tuvieron en claro en apoyar las demandas de los jubilados y lograron organizarse a favor de la movilización de los jubilados. En segundo lugar, es importante el grado de visibilidad de la problemática. Cuando los jubilados plantearon sus demandas a través de correos y cartas, fueron rechazados. Sin embargo, cuando cambiaron su modo de presión, hicieron un plantón fuera de la universidad, los citaron rápidamente a una reunión. Los plantones, los plantones de los jubilados hicieron que toda la comunidad universitaria conociera sus demandas y así consiguieron apoyo.